Estamos en vivo. Muy buenas tardes, tardes-noche, digamos. Qué bonito que se está haciendo una costumbre este encuentro de los días miércoles que hemos denominado sin maquillaje, con un tipo que propone ideas, que es frontal, que es inteligente, que es directo. Me refiero al alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue. Querido Daniel, un tremendo abrazo para ti. Hola César querido, un abrazo a todas y a todos quienes nos están mirando, un abrazo a Cristian que siempre está, eh, Ricardo, no le cambie el a nombre, señor. Ricardo, perdón, a Ricardo. Ricardo, perdón, que siempre está detrás cuidándonos la espalda y haciendo que esto funcione. Y un abrazo a todos quienes se están conectando, ¿no? En este momento. En esta tarde. ¿Te parece, querido Daniel, que comencemos hablando de la señora Ángela Geria, la madre de la expresidenta? Partió hace una semana, tengo entendido que tú la conociste y muy bien. Sí, desde que llegué a esta administración, me tocó acompañar tanto a la señora Ángela como a la presidenta Bachelet. Eh, Cada vez que venían al cementerio general a hacer el homenaje al general Bachelet, ¿no? Que murió bajo tortura por agentes del Estado durante la dictadura. Así que con ella tuvimos una relación que yo considero cercana. Yo le tenía mucha admiración además por toda su historia. A ella, por supuesto, a su hija. Mucha admiración además por ser la madre de la presidenta y haberla acompañado y porque ella siempre jugó un rol muy destacado desde su lugar en defensa de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos. Y yo creo que para muchos terminó siendo un símbolo de esa lucha tremendamente importante. Así que aprovecho de enviarle públicamente, se lo hice en su minuto, mis condolencias a la presidenta y a toda su familia, a sus hijas, a su hijo eh, y a todo el mundo cercano que lo acompañó en este minuto. Algo que nos puedas contar de lo que hablaste, que no sea privado, obviamente, con la señora Ángela Geria en este tiempo de conocimiento, de intercambio, alguna idea que te quedó, algún gesto que viste. De lo que más conversamos, sobre todo la última vez que estuvimos juntos, que fue después de terminado el periodo de la presidenta Bachelet, a la semana siguiente nos encontramos en el cementerio para el homenaje al general Bachelet y hablábamos de lo miserable que la derecha había sido con la presidenta Bachelet, de cómo habían tratado de dañar su honra, de cómo habían tratado de hacer fracasar a su gobierno, de cómo habían tratado de dañarla además personal y familiarmente. Eh, Eso la tenía con mucho sufrimiento y con mucha pena, pero era una tremenda mujer, nada que decir. Es admirable su historia y además una cosa que es muy admirable, no solo de ella, sino que también de la presidenta Bachelet, de Michelle. A pesar de haber sufrido todo lo que sufrieron, no albergar ni una sola gota de odio en sus corazones y en sus mentes y haber actuado siempre por el bien de todos, ¿no? Eh, a mí siempre me sorprendió y le tengo una admiración muy grande. Pero Daniel, tú sabes cómo es la política, a uno le guste o no. Si el caso Cabal hubiese sido con el hijo del presidente Piñera, ¿tú no piensas que todo lo que es hoy la oposición se lo hubiese tirado pero encima con Tuti, tal como se hizo con la Es que, presidenta es que hay una Bachelet? diferencia fundamental, ¿no? Porque no hay ningún hijo de Sebastián Piñera que tenga un negocio del cual su padre no esté enterado. De hecho, todo lo que hacen los hijos de Sebastián Piñera es en relación con su padre y en sociedad con su padre. Aquí yo no tengo ninguna duda de que la presidenta Bachelet no estaba interesada, ni estaba enterada de los negocios de sus hijos porque nunca fueron socios, ¿no? Nunca tuvieron negocios en común, ¿no? Y eso es completamente distinta y efectivamente, además, todas las investigaciones terminaron además demostrando que tampoco había delito en lo que se le encomendó más allá del tráfico de influencia, que si uno tuviera que discutirlo, la verdad que lo discutiría con todo Chile, ¿no? El tema es que efectivamente trataron de involucraron a la fuerza a la presidenta en algo que no tenía que ver. Pero además hay otro tema, César, súper importante. La derecha está acostumbrada a votar por corruptos y por sinvergüenza y ladrones. Para la derecha estos valores nunca han sido un obstáculo. O sea, tenemos la experiencia de Recoleta, ¿no? Acá votaron cuántas veces la derecha por una diputada que tuvo que devolver plata para no irse a la cárcel.
¿Cuántas veces la derecha, a pesar de que diputados, senadores han tenido que devolver plata para ir a la cárcel, los vuelven a poner como candidatos, ¿no? El mismo presidente de la República, formalizado por fraude en el Banco de Talca en el 86, llega a ser candidato de la derecha y todos felices. Me acuerdo de Goldberg, ¿no? Cuando empezó a salir estas platas que tenían los paraísos fiscales, la beca a la hija. Entonces, efectivamente, pareciera ser que para la derecha esto no es molestia, ¿no? La presidenta de la UDI con el caso Acipés, Longueira, con la ley Longueira, entonces para ellos esto es normal. En cambio, en el mundo del votante de derecha, la corrupción es absolutamente inaceptable, ¿no? Y por eso que han castigado tanto esa parte de la centroizquierda que terminó cayendo en lo mismo que para la derecha era tan natural y terminó perdiendo gran parte del apoyo popular porque finalmente se convirtieron en un apéndice de este mismo modelo y de la corrupción que lleva dentro, en su ADN el modelo. Dentro, ya que nos metimos con el tema de la derecha, dentro de mi familia, usted sabe, Daniel Jadwe, mejor que nadie, el 90% de derecha. Entonces, mi familia le manda a preguntar a usted, ¿usted no encuentra nada bueno en la derecha? En la derecha ideológicamente no. Uno podría hacer la pregunta sobre este gobierno y a este gobierno uno le podría encontrar algunas cosas buenas. Por ejemplo, para no ir más allá, en el manejo de la pandemia yo encuentro muy bueno el esfuerzo que el gobierno hizo para ampliar la capacidad de la red de salud de Chile. El problema es que esta buena decisión no fue acompañada de un buen manejo de la estrategia. Otra cosa buena, por ejemplo, me sorprendió gratamente, y saludo al presidente de la República por lo que haya tenido que ver en esto, también saludo al alcalde de Coronel, el compañero Boris Chamorro, por el cierre anticipado de Bocamina 1, que es una central de energía a carbón, porque esto significa que el país empieza a anticipar los cierres comprometidos para acelerar el cambio de su matriz energética desde las energías fósiles hasta hacia las energías renovables, y eso me parece plausible. Ahora, que uno le reconozca esas cosas no tiene por qué negar el hecho de que en muchas otras cometen errores imperdonables, defienden los intereses de los más ricos y efectivamente están bañados por todas partes por conflictos de interés que uno tiene que denunciarlos si estamos en política, ¿no? Ahora hay una diferencia fundamental. Primero, yo nunca he hecho críticas ni personales ni tratando de enlodar a familias si es que no hay antecedentes concretos que digan esto. La derecha hizo algo completamente distinto en el tiempo de la presidenta Bachelet. Daniel Jadwe, conversando sin maquillaje, así se llama este espacio de los días miércoles. Saludar una vez más a todos quienes se están integrando, a todos nuestros espectadores. Dijiste, la derecha defiende intereses. ¿Tú no defiendes interés de nadie, Daniel? Los intereses de la clase trabajadora y de los más pobres y de los más postergados de este país, por supuesto. También son sus intereses. En este momento se está discutiendo, no se sabe si se aprueba el famoso 10%, puede retirar el 10% de la AFP. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos con el 10% de la AFP mientras se resuelve esto? ¿O aprovechamos un crédito blando, Daniel Jadwe? A ver, yo lo primero que quiero decir es que a mí, yo tampoco me seduce mucho la idea de seguir haciendo que los trabajadores paguen con sus propios ahorros los costos de la crisis. Yo hubiera preferido que el gobierno hiciera más, pero la verdad es que ante un gobierno que es incapaz de ponerse en el lugar de la gente, ante un gobierno, por ejemplo, que lanza un veto para sesgar la ley que iba a prohibir los cortes de los suministros básicos, ¿no? Para un gobierno que no es capaz de ponerse por un minuto siquiera en la posición de la gente porque no tiene ninguna empatía, uno tiene que terminar recurriendo a lo que tenemos a la mano. Y hoy día lo que tenemos a la mano es que se le permite a la gente retirar el 10% y que ojalá en el futuro el Estado les pueda devolver esta plata como una forma de resarcir el daño que les estaríamos causando, ¿no? Ahora, independiente de aquello, yo creo que esta discusión es posible hoy día primero por la pequeñez y por la mezquindad del gobierno, y segundo, fundamentalmente, porque en el horizonte mediano, ¿no?, está la necesidad de cambiar el sistema de la AFP por un sistema de reparto corregido, en donde se haga una mayor contribución tripartita por el Estado, por los empleados y por los empleadores, de tal manera de mejorar las pensiones, pero las pensiones de hoy y las pensiones del futuro, con medidas que además tienen que complementar esto, porque el tema de las pensiones es que en una pirámide demográfica, digamos, que se empieza
a convertir casi en un óvalo, que empieza a disminuir la cantidad de gente joven y por lo tanto que se percibe un futuro con una mayor cantidad de personas recibiendo pensión a costa de una menor cantidad de personas trabajando, vamos a tener que salir como Estado a proteger la infancia, a proteger la familia, a proteger la maternidad y a promoverla. Y esto tiene que ver con una discusión mucho más amplia que tiene matices en cómo reconocemos y pagamos, que lo hemos conversado varias veces, el trabajo doméstico, cómo pagamos el trabajo de los cuidadores y las cuidadoras, cómo empezamos a hacer de esto una sociedad más justa, pero en donde también sea grato y sea maravilloso tener hijos. Pero hoy día hay muchas familias que, para los cuales tener un hijo, por mucho que les guste, ¿no? Es una carga que quizá les cuesta imaginarse con las condiciones económicas que la mayor parte de la gente tiene hoy día. Fíjate que el otro día te vi invitado, estabas al programa de La Voz de los que Sobran, a través también de la radio de la Universidad de Santiago, con Alejandra Valle, Daniel Stingo y Mauricio Jürgensen, y ellos te hicieron, a mi modo de ver, una pregunta súper interesante que yo la comparto plenamente. Hay prejuicio, yo sé, en la sociedad chilena, por ejemplo, en el caso tuyo, tú eres militante comunista. Yo creo que todavía es fuerte esta idea de que los comunistas tú lo tiras para la talla, que se comen las guaguas, pero hay algo de eso. Hay algo de eso que si llega un comunista, si llegaras tú al gobierno, por ejemplo, como hoy día las encuestas lo dicen, estás empatado, si no me equivoco, no te lo pregunté la semana pasada, paréntesis, estás empatado según la encuesta con Joaquín Lavín en esa consulta que a la gente se le hace sin darle ningún nombre, la gente naturalmente responde simplemente. Ellos te dijeron algo que, insisto, a mí me hizo mucho sentido. Hay mucho prejuicio respecto a que si llega, por ejemplo, a La Moneda, una persona como tú, invento, se van a expropiar todas las casas, vaya, la propiedad privada va a quedar en cero, vaya a atacar a todo el mundo. ¿Tú sientes también eso, que es un tema cultural fuerte, Daniel? Yo creo que eso ha ido desapareciendo en el tiempo, pero que todavía persiste. Ahora hay una forma bien fácil de descartar ese prejuicio, por lo menos confrontarlo de tal manera de ponerlo entre paréntesis. Nunca un militante comunista ha dirigido en La Moneda. Y por lo tanto este país desigual, injusto, mezquino, que defiende a los grandes empresarios, nunca en este país que ha masacrado a sus trabajadores y trabajadoras de manera impune con las Fuerzas Armadas y con carabineros en más de 27 oportunidades, nunca en este país que ha mantenido en clandestinidad al PC en al menos 3 oportunidades persiguiendo a sus militantes, nunca ha estado en el gobierno y nunca ha hecho una matanza, nunca ha promovido un golpe de Estado, nunca ha recibido plata del extranjero para torcer la voluntad popular y por lo tanto aquellos que tienen el prejuicio, yo me imagino que prefieren lo otro, ¿no? ¿Ya? Que les cuesta menos confrontar a quienes han masacrado al pueblo de Chile, que les cuesta menos y que les prefieren ser gobernados por gente que ha privilegiado siempre a los ricos, que prefieren ser gobernados por gente que ha sido formalizada por estafas bancarias, que le cuesta menos ser gobernado por alguien que siempre defiende los intereses relacionados que tiene. Si ese es el problema, la verdad es que efectivamente a nosotros nos queda poco por hacer, porque efectivamente eso, que se supone que le molesta a tanta gente, yo lo puedo decir con orgullo, yo formo parte del único partido que no tiene a nadie formalizado por financiamiento ilegal de la política, que nadie está investigado por corrupción, que nadie ha sido formalizado jamás por nada de esto que se supone que le molesta tanto a Chile, ¿no? Pero el problema es que el prejuicio lo tenemos contra nosotros, ¿ah? O sea, hoy día la crisis social y económica no la dirigen los comunistas. Los comunistas no han gobernado este país durante los últimos 30 años, más que nuestra participación bastante menor en el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, pareciera que a pesar de nunca haber sido gobernantes de este país, somos responsables del malestar ciudadano y de todos los problemas que este país tiene. Me parece que hay algo que no calza en el discurso y por lo tanto yo entiendo que esto es parte de una campaña sistemática efectivamente para que los comunistas no tengamos la oportunidad de transformar este país con las ideas que venimos proponiendo hace 100 años y que hoy día parece estar mucho más aceptada por la mayor cantidad de personas, ¿no? ¿Pero qué le dirías tú, Daniel Jadwe? Paréntesis, todas las preguntas a Daniel Jadwe las vamos a contestar fundamentalmente en los últimos 15 minutos, lo cual no quita que vamos igual intercalando algún tipo de pregunta. Pero ¿qué le dirías tú, Daniel querido, a un profesional de la medicina que gana 5 millones mensuales, que su pareja también gana eso, que nos están viendo en el sector alto de la capital o de cualquier sector acomodado de nuestro país? Esa es la gente que de repente tiene como cosita con candidatos como tú.
¿no es cierto? ¿Qué le dirías tú a esa persona? ¿Qué dice este Daniel Jadwe? ¿Qué onda? Es que tengo poco que decirle a ellos, ¿sabes por qué? Porque ellos ¿Mm? representan al 0,5% más rico de Chile. Y entiendo que ellos tienen una opción, ¿no? Lo único que les podría decir es que me encantaría que se dieran la oportunidad de reflexionar acerca del país que quieren. Y si a ellos les preguntaría, les interesa que efectivamente no hayan más niños en la calle pidiendo plata para comer, o no hayan más niños jugando a ser malabaristas, y que tengan derecho a tener el pasar que tienen ellos. Les preguntaría si efectivamente ellos creen que los mismos derechos y los mismos beneficios que ellos tienen consideran que son válidos para el resto de los seres humanos, o que ellos consideran que el resto de los seres humanos no tienen derecho a vivir tranquilamente como ellos. Ahora, una observación, no creo que aquellas personas que ganan eso sean el problema de esta sociedad. El problema de esta sociedad son los 18.000 chilenos que ganan más de 2.000 millones de pesos mensuales, ¿no? Nosotros siempre ponemos el ojo en esos sueldos, no, pero esos no son los salarios que a nosotros nos molestan, ¿no? Yo creo que aquí lo que hay que hacer es redistribuir efectivamente la riqueza de tal manera que aquellos que generan la riqueza tengan mejor reconocimiento acerca del rol que juegan en la sociedad. Todo lo que has dicho, Daniel Jadwe, y mientras vamos a una pregunta, querido Ricardo, me hace recordar lo que le escuché alguna vez a Jorge Baradit, el tremendo escritor nacional, que decía que en todos nuestros gobiernos, en toda nuestra historia, siempre ha predominado el orden y la estabilidad por sobre la vida humana. Así es. Y lo peor es que, por ejemplo, cuando uno mira las veintitantas masacres que hemos tenido en este país de trabajadoras y trabajadores indefensos, este país se ha acostumbrado a que los niños sean educados con los nombres de los asesinos en las calles, con estatuas de los asesinos en las plazas, homenajeando a aquellos que han sesgado la vida de chilenos y chilenas, de nuestras primeras naciones, de nuestros pueblos originarios, ¿no? Haciéndole homenajes permanentes. Entonces, no solo es un pueblo que ha sido diezmado por la derecha, por parte del centro, hay algunas masacres que han estado en gobiernos de centro, ¿no? Y efectivamente hemos estado siempre ensalzando a los criminales. Entonces es un país que tiene una herida muy profunda, pero además una enfermedad muy profunda. Hay muchos países quizás que estén acostumbrados a honrar a asesinos, a ladrones, a corruptos y a militares que ocuparan las armas y las balas que les entregamos, todos los chilenos pagados por los impuestos de todos los chilenos, en contra de sus propios ciudadanos. Pero tengo la certeza que no son la mayoría. Ricardo, vamos con alguna pregunta que quedó de la conversación pasada con el querido Daniel Jadwe, que dice, Fidel Cuadra, ¿con quién te gustaría tener un debate del Congreso en un live, pero con un mediador para que no se desvirtúe la conversación? ¿Se entendió, Daniel, la pregunta de Fidel? Sí, pero la verdad es que no tengo una predilección absoluta por alguien con quien me gustaría discutir en el Congreso, digamos, ¿no? Yo prefiero discutir con mi pueblo, con la ciudadanía, estar en estos live. Estoy haciendo más de 20 live a la semana, más de 20 vivos a la semana, O conversando sea, con gente de Arica yo a pensé que era Magallanes. exclusivo, Daniel. ¿Ah? ¿Cómo es la cosa? Yo pensé que No, yo era exclusivo. este es el vivo que nosotros hacemos. No, pero efectivamente yo estoy siendo invitado a muchas de estas conversaciones todos los días y no entiendo por qué uno tendría que tener una predilección por conversar con alguien en el Congreso. Ahora, No, en el pero Congreso hay responde a Fidel. gente, Pero tira un político. En el Congreso hay gente a la cual yo le tengo mucho respeto y mucha admiración. Eh, eh, con Hugo, me gustaría conversar con el senador Latorre, de RD, me Ya. gustaría tener debate de pronto con gente un poco más democrática, ¿no? O sea, más democrática que lo que yo veo a veces en la derecha. Con Mario Desbordes no tendría ningún problema en debatir. Además, tenemos una relación de algunas cosas en las cuales estamos muy de acuerdo, pero reconozco en él un hombre profundamente democrático que ha logrado leer parte de los cambios que Chile está teniendo, ¿no? Así que no tendría problema, pero efectivamente si tú me preguntáis si me gustaría debatir con la presidenta de la UDI, yo te digo no, la verdad es que no. Ya, en todo caso, Hay una experiencia, mira, hay una historia que se cuenta en el conocimiento esotérico que dice que cuando Hermes Trismegisto, el primer iluminado supuestamente de la historia del esoterismo, recibió a un aprendiz que le preguntó si la verdad existía, Hermes Trismegisto
apretó los labios e hizo así. Entonces el aprendí, muy ansioso, le dijo, pero maestro, si la verdad no existe, entonces ¿por qué vivimos buscándola? Y el maestro abrió la boca y le dijo, no has entendido. Lo que te he querido decir es que los labios solo deben abrirse cuando hay alguien dispuesto a escuchar. Y yo lo que percibo, en gran parte de la derecha, es que no hay mucha gente dispuesta a escuchar, ¿no? Y que están tan sobreideologizados, ¿no? Y que se cuentan tantos cuentos, y tenemos diferencias valóricas tan significativas que es difícil conversar con muchos de ellos. Lo que te iba a decir mientras Ricardo nos coloca una pregunta más que quedó de la semana pasada, que le avise a Mario Desbordes que Alamán no va a votar por él en las elecciones de Renovación Nacional, en las que vienen. Ya lo avisó. ¿Qué pasa con las patentes del persa? Bueno, hay un Nicole Ayala. proceso, mira, hay un proceso que es normal, ¿no? Las patentes del persa se pagan cuando se pagan todas las patentes. Efectivamente, los alcaldes no tenemos atribuciones para condonarlas. Siempre se da facilidades de pago para que las patentes queden vigentes, y nosotros seguimos dando las facilidades de pago, pero eso además se trata caso a caso, digamos, ¿no? Porque hay gente que efectivamente se ha acercado ya a pagar sus patentes, y a la gente que pide facilidades normalmente se las damos, a nadie rechazamos, y eso es lo que va a seguir sucediendo, sobre todo en esta pandemia en donde hemos dado facilidades a todo el mundo para que cumpla con las leyes. Nosotros no podemos cambiar las leyes ni podemos cambiar las obligaciones que los ciudadanos y ciudadanas tienen, menos en las actividades económicas que están fuera de nuestro alcance. Daniel, cuéntame, y bien en serio te lo pregunto, hoy día leí Oye, en pero Publimet, escúchame, perdona, la dime, pregunta la hizo Nicole Rivera Ayala. Nicole, me acuerdo el nombre, ¿no? A ver si la, Nicole, no sé, colócala de nuevo, Ricardo, porque la mira, pregunta. hay una Nicole Rivera Araya, No, que Nicole aquí Ayala. acá, Ayala, Nicole Rivera Ayala, que acaba de decir aquí de poner ladrón. Entonces yo les pediría que le sacaran una foto a ese mensaje para poder efectivamente plantearle a esta señora una querella por injuria y calumnia. Ya hemos efectivamente condenado a un par de personas que nos han hecho acusaciones como esta, porque esto es tremendamente grave, ¿no? Y por lo tanto creo que yo no tengo por qué aceptar que alguien me injurie y diga falsedades en mi contra. Así que a doña Nicole Rivera Ayala le cuento que es probable que le llegue una querella, sobre todo por la forma en cómo se ha referido a nosotros. Le comento que además, si ella tiene algún antecedente de que yo me haya robado algo, lo lleve a la justicia, por favor, para que la justicia efectivamente pueda hacer la investigación. Pero esto de andar acusando doña Nicole Rivera Ayala sin ningún antecedente, solo por desprestigiar y por hacer daño, eso es penado por la ley. Así que la vamos a tratar de perseguir para que efectivamente trate de no volver a cometer los mismos errores. Espero que En todo después caso, nos llegue llorando para que efectivamente le saquemos la querella. ahora, cualquier pregunta con respeto se le puede hacer a Daniel, por supuesto, en esta conversación de los días miércoles. Sí, todo lo que Cualquier ustedes quieran, pregunta, por pero no hay para respeto. qué sacar la mano y Pero cosas por el estilo, ¿no es gente de cierto? ese tipo que solo vomita odio, digamos, y que efectivamente no tiene antecedentes, la verdad es que dan rabia, porque eso es lo que hoy día está dificultando la discusión democrática, ¿no? Todo, Así que insisto, vamos a ver qué preguntas hacer. caben acá con respeto. Daniel, lo que te iba a consultar hoy día leí en el Metro que un tipo te siguió en un auto durante 20 minutos, te estuvo como arrinconando, te quería sacar la cresta, ¿o no? Mira, la verdad es que yo no tengo una respuesta de por qué lo hace ni cómo lo hace, pero efectivamente un tipo me siguió en automóvil desde el semáforo de Tobalaba con el bosque, me empezó a tratar de empujar para que yo me cruzara hacia el lado de la calzada en donde las micros venían de vuelta, digamos, arriesgando un accidente que podría haber terminado bastante mal. Me siguió por espacio de 20 minutos, se bajó del auto 2 veces para tratar de agredirme, me amenazó verbalmente y me gritó una serie de cosas. Me esperó, me siguió, traté de perderlo. Al final, en mi desesperación, después de un buen rato que ya me venía siguiendo, logré grabarlo en la carretera de Espucio. Él, la verdad que estaba completamente fuera de sí. Trató de empujarme hacia la barrera central de Vespucio. La verdad es que lo pasé bastante mal. Se paró 2 veces delante mío en Vespucio con autos viniendo a toda velocidad de atrás.
logré esquivarlo y al final cuando lo logré grabar, pareciera ser que esto le provocó algún temor, pero yo alcancé a grabarlo a él, su patente, y puse los antecedentes ante la Policía de Investigaciones de Chile a las 9 de la mañana del día de ayer. Eh, la PDI lo investigó y dentro de las 12 horas de flagrancia dieron con su paradero, lo tomaron detenido. Entiendo que en su declaración él reconoce mi relato, además está grabado, ¿no? Y entiendo que hoy día pasó a control de detención, estamos a la espera, me imagino que irá a ser formalizado y que estamos preparando efectivamente una querella y estudiando todas las figuras legales. Bastante complejo. Ahora, Podría haber generado un accidente en donde podrían haber habido daños muy considerables. Afortunadamente yo soy bastante abuelito para manejar y manejo bastante lento, digamos, y por lo tanto eso me da el espacio para poder reaccionar. Pero la verdad es que lo más sorprendente, y con esto no quiero decir que haya ninguna relación institucional, ¿eh? Pero que una vez investigado el tipo terminó siendo un funcionario civil que ha prestado servicio en el Ejército de Chile. Entonces, pero más mi nos llama la pregunta, atención. Pero Gabriel, debo destacar y saludar, César, sobre todo la rápida reacción de la PDI. Al tipo a las 9 de la noche ya estaba detenido, y yo espero que la justicia siga su curso y efectivamente se haga justicia. Yo creo que nadie en nuestro país tiene derecho a seguir en auto a otro intimidándolo, tratando de hacerlo chocar, no, po. ¿no? Y arriesgando la vida de mucha gente por más diferencias que tenga. Así que yo espero que esto se aclare, ¿no? Hoy día, como hablábamos, hay mucha gente, de hecho está ¿Ya? junto a Joaquín Lavín encabezando las encuestas presidenciales, lo que decíamos, hay mucha gente que confía en ti, que te encuentra un tipo fantástico, un tipo con idea, un tipo, un hacedor de cosas, pero sí hay gente como este señor desquiciado, y no es solamente él, que hay gente que te odia, pero te odia con todo en el jado, y que ojalá si te tuviera ahí te ahorcaría. ¿Tú por qué crees que generas eso en algunas personas? No tengo una respuesta para aquello, César. Yo la verdad es que no siento odio por absolutamente nadie. No, yo estoy acostumbrado a hacer debates y a hacer efectivamente discusiones políticas. Y yo creo que la política es el espacio en donde se discuten ideas. La violencia debe quedar fuera. Yo ya sufrí un atentado, recuerden, en Osorno, con una bomba molotov que cayó frente a mis pies dando una charla en una iglesia. Entonces, efectivamente hay gente que se sale de sí y que no entiende de democracia, ¿no? Y que efectivamente tenemos que tratar de al menos aislarla y llevarla a la justicia para permitir que nuestro país resuelva y administre con altura de mira sus diferencias y que sancione la democracia, ¿no? Mm. Tú me haces recordar al querido Armando Uribe, el poeta Armando Uribe que falleció, que era un tipo que trataba de aparentar mucha dureza, pero era un tipo tremendamente dulce. Tú también tratáis, en mi visión, te conozco hace muchos años, de mostrarte como duro, qué sé yo, pero tú eres un tipo sensible y me sorprendió verte el otro día casi llorando. Fíjate cuando te estaba en el canal 4 en la red, creo. Te preguntaban por las viviendas sociales que ya se inauguraron en Recoleta y ahí parece que la emoción como que te desbordó un poquito, ¿ah? Y qué bueno que se haya inaugurado este proyecto de vivienda social, arriendo a precio justo. Sí, César, la verdad que es una emoción bastante grande. Ese día efectivamente se me cayeron un par de lagrimones cuando vi la emoción de las familias que están viviendo en esas casas hoy día, que estaban viviendo allegadas, que estaban viviendo en condición de hacinamiento, y que pudimos entregarle esta respuesta eh, tremendamente maravillosa para ellos, digamos, ¿no? Eh, yo no sé si yo trato de disfrazarme. El tema es que yo trato de separar los planos. Entonces yo habitualmente, por ejemplo, no hablo de mi vida privada y efectivamente trato de dejar las emociones fuera de mi rol político, pero eso no quiere decir que no sea insensible. Las dos veces que me han sacado lagrimones ha sido una esta, la otra cuando por primera vez mi hija aceptó dar una entrevista en televisión y en ambos casos la verdad que la emoción me superó. Reconozco que no es muy habitual en mí, pero quienes me conocen de cerca tienen una impresión quizá un poco distinta, saben que soy bueno para la talla, que me gustan pasarlo bien, que soy súper amigo de mis amigos, que soy parte de esa especie de contacto que somos los árabes, que me gusta abrazar, que me gusta tocar,
pero efectivamente eso hoy día, sobre todo en los tiempos que corren, uno lo tiene que dejar resguardado para sus espacios de confianza, ¿no? Mm. Que hoy día además las muestras de cariño en público, algunas son mal intencionadas o mal tomadas, y por lo tanto es preferible resguardarse. Aquí uno tiene que efectivamente ponerse a disposición de la gente en lo que la gente espera de uno, ¿no? Entonces yo, por Daniel, ejemplo, no soy muy amigo de mezclar los distintos planos. te iba a preguntar este edificio Vivienda Social uno que se entregó recién en la comuna y que Mm. arriendo a precio justo. La gente en 38 departamentos va a pagar entre 50 y 100 mil y algo de pesos, una maravilla. Pero dos cosas importantes. Estas viviendas sociales, ¿qué tienen que ver con esas viviendas sociales que tenemos ahí en el inconsciente colectivo? Algunos pensamos, por ejemplo, en los departamentos de la Villa Frey, pensamos en la Villa Portales. ¿Qué calidad de construcción? Porque dicho sea de paso, algo que se ha dicho poco, ¿quién estos departamentos tienen la firma de nada menos que un premio nacional de arquitectura, que el arquitecto Juan Sabaj lo recibió el año 2002, fíjate. Bueno, así es. La verdad que tanto la arquitectura como la construcción son de muy buen nivel. Esto, y además el estándar de diseño es un estándar que difícilmente se encuentra en las viviendas que ofrece el Estado. Aquí la idea es que efectivamente el Estado salga a intervenir el mercado abusivo del arriendo y ofrezca un arriendo a precio justo para todas las familias, y aquí hay un cambio conceptual que pasa de tratar de asegurar el derecho a la vivienda, al cual hemos estado acostumbrados a discutir durante mucho tiempo, que es un derecho que tiene que seguir profundizando el Estado, pero nosotros estamos convencidos de que el derecho que el Estado debe asegurar es el derecho a vivir dignamente desde que tú naces hasta que tú mueres, en una condición de seguridad, eh, en una ubicación en la trama urbana que te permita, ojalá, resolver la mayor cantidad de necesidades básicas a distancia de una caminata, y que efectivamente esto nunca supere más del 25% de tu ingreso familiar. Hoy día estamos rodeados de una cantidad de familias que pagan casi el 70% del ingreso familiar en arriendo o en dividendo. Entonces, cuando tú pagas el 70% de tu ingreso familiar en eso, no te queda plata ni para comer, ni para educar a tus hijos, ni para la cultura, ni para el deporte, ni para ningún gasto adicional, ¿ah? Ni para la salud, ni para nada, ni para comprar los remedios. Entonces, eso para nosotros es inaceptable. Nosotros creemos que efectivamente este modelo, que existe en todas partes del mundo, ofrece una alternativa de política pública de vivienda que puede llevar una mejora significativa en la calidad de vida a muchos, que incluso hay gente que espera 10 años que les toque el subsidio para la vivienda, ¿no? Pagando un platal. Además, esto va como una, entre comillas, aporte a una discusión que da una alternativa de la política de vivienda. ¿Por qué lo digo? Hoy día, por ejemplo, se está hablando de eh, ampliar el subsidio de arriendo. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando tú subsidias el arriendo, el mercado reacciona inmediatamente y dice, ah, mira, si el Estado le va a pasar a las familias 150 lucas, entonces podemos cobrar esas 150 lucas más todo lo que cobrábamos antes, y inmediatamente sube el precio del arriendo de manera artificial. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, imagínate hoy día una mujer que llegó a vivir a las viviendas populares, estaba pagando 160.000 pesos por una pieza sin baño privado y con cocina afuera, ¿no? En donde vivía toda la familia. Hoy día va a pagar menos que eso y tiene un departamento de 3 dormitorios completos, baño, cocina, comedor, bodega, terraza y logia. Está feliz. Oye, y se viene, Daniel, y escuché declaraciones del arquitecto Juan Sabaj, que es el que está a cargo, que me dijo que ahora viene otro proyecto, incluso un poquito más completito, si es que esto ya no es completo. Efectivamente, nosotros ya estamos trabajando en la ampliación del proyecto Justicia Social 1 en el Justicia Social 2, que queda a un costado de esto, ¿no? Y esperamos tenerlo una vez que pase la pandemia, que las finanzas municipales se recuperen, porque esto queremos tratar de hacerlo con fondos propios o con un sistema de financiamiento que no incorpore las cortapisas y las regulaciones que incorpora hacerlo con subsidio habitacional. Por ejemplo, las de ahora estamos obligados a que las personas no lo puedan ocupar más de 5 años de manera continua, ¿no? Y después no la pueden volver a ocupar. Y nosotros creemos que eso no debería ser así. Además, estamos obligados, por ejemplo, a respetar en el estándar de diseño la definición de programa
del Servio, y esto es 3 departamentos, pero a nosotros nos gustaría, por ejemplo, tener viviendas para arriendo a precios justos de un departamento, de un dormitorio, de 2 dormitorios, no todas de 3, ¿no? Quisiéramos tener en una de esas viviendas de un solo ambiente completo con estar comedor, que podrían ser viviendas de bienvenida para los inmigrantes o para aquellos jóvenes que salen de las casas de sus padres por primera vez y necesitan un arriendo mucho más pequeño. Entonces te da mucha más versatilidad y te da mucha más flexibilidad para atender a segmentos que hoy día no están siendo atendidos ni por las políticas de Estado ni por las políticas de mercado, ¿no? Ni calzan para comprar ni calzan para entrar al mercado del arriendo formal, que te pone tremendas exigencias, aval, mes de garantía y una serie de otras cosas, renta demostrable. Yo creo que hay una cantidad creciente de gente que efectivamente no logra cumplir esas condiciones. ¿Alguna pregunta, Ricardo, querido, en este Sin Maquillaje con el alcalde Jadwe, que se transmite también a través de Radio Bellavista de Recoleta, la radio de Recoleta, en el 106.1 de la frecuencia modulada, 106.1 en la frecuencia modulada para toda la comuna Recoleta? Aprovechamos a mandarle un saludo a Mario, Radio Bellavista, que siempre nos está cuidando y nos está difundiendo. Muy bien, pues. Director gerente de Radio Bellavista. A ver, Así Pamela es. Ivonne pregunta, ¿qué Pamela, sistema de pensión? ¿Qué para mí el sistema de sistema, pensiones? lea la pregunta, don César. No, léala usted, porque no. Hasta ahí llego yo, ¿Qué no. Lea, sistema por de favor. pensiones planteamos? Bueno, la verdad es que nosotros planteamos un sistema basado en un pilar fundamental de reparto que pueda ser complementado con ahorro personal, pero que el pilar de reparto con una contribución tripartita que sea mucho mayor permita asegurar una pensión básica para todos, ¿no? De tal manera que nadie, una vez llegado a la adultez mayor, tenga que vivir con una pensión que le signifique tener que renunciar a cualquiera de sus necesidades básicas. Hay algunos que dicen que la pensión nunca deberá ser menor al sueldo mínimo. Efectivamente, nosotros creemos que con cambio en un sistema de pensiones en donde haya solidaridad intergeneracional e intrageneracional, ¿no? Podemos mejorar las pensiones de hoy día, pero además, vuelvo a decirlo, asegurarlas del futuro. Pero esto requiere de un sistema integral de protección. Hay que proteger desde la infancia, desde la maternidad, hasta la muerte. Y efectivamente esto tiene que ser no solo pensando en la pensión, sino que tiene que ser complementado con un aseguramiento de los derechos sociales emergentes, que son salud, vivienda, ¿no? Cultura, deporte, y efectivamente esto pasa por hacer un cambio bastante profundo de modelo. Pero en la base, un sistema solidario, intergeneracional e intrageneracional de reparto corregido, que pueda ser complementado, como decía al principio, por un sistema de ahorro privado. Daniel Jaude, ¿qué nuevo problema volviste a tener con la comunidad judía de Chile? ¿Qué pasó ahí? Ninguno. ¿No? No he tenido. Es más, hablé ayer y ayer estuve difundiendo una declaración de una parte de la comunidad judía, una agrupación de judíos independientes, que también estaban en la tesis de condenar la anexión israelí de los territorios palestinos ilegales. Yo creo que tú confundes, César, porque quienes han salido a criticarme y a tratar de hacer toda una campaña en contra mía es la comunidad sionista de Chile, que trata de apoderarse de un nombre y de mezclar y confundir ambos términos, pero nada tienen que ver, lo expliqué el otro día en el matinal de los que sobran. No hay que confundir al judaísmo con el sionismo. El judaísmo es una religión, el sionismo es un movimiento político que nace en 1897, en las postrimerías del siglo XIX, casi al inicio del siglo XX, que no tiene nada que ver con la religión, y así lo confirman algunos grupos de judíos ortodoxos que no reconocen al sionismo y que no reconocen ni siquiera al Estado de Israel. Por lo tanto, esta es una confusión bastante malintencionada, pero que hay muchos amigos judíos que han salido efectivamente a contar la verdad, ¿no? Mis problemas son con el sionismo internacional y yo soy orgulloso de declararme antisionista, tal como me declaré siempre contrario a la apartheid sudafricano y como me voy a seguir declarando en contra de cualquier sistema que viole sistemáticamente los derechos humanos de cualquier pueblo en el mundo, ¿no? Y en este caso de los palestinos
y sobre todo de los chilenos de origen palestino, que hoy día están viendo cómo sus tierras están siendo arrasadas y confiscadas de manera absolutamente ilegal. Lo ha dicho Naciones Unidas, lo ha dicho la presidenta Bachelet, lo han condenado todos los gobiernos en el mundo. Entonces, aquí quienes salen a criticarme son los agentes de Israel, son los defensores de Israel, son los defensores de la violación de los derechos humanos, son los defensores de la anexión ilegal, son los defensores de los asentamientos ilegales en Palestina, y con ellos, créeme, César, que esto es muy parecido que cuando sale la extrema derecha chilena a criticarme. A mí me llena de orgullo cuando los sionistas y cuando la extrema derecha chilena sale a criticarme, porque eso me permite que toda la gente me pueda ubicar de qué lado del mundo estoy. Pero yo entiendo que tú estás a favor de un Estado palestino y no en contra de que exista un Israel, digamos. Eso ni en broma, ¿o no? Eso ha sido siempre. Hay un libro escrito, a pesar de que no es la tesis que más me gusta, la de los dos estados. Yo reconozco la existencia del Estado de Israel, pero también reconozco el derecho a existir de un Estado palestino independiente en Palestina. Ahora, para mí, la solución más ideal, no solo para Palestina, sino que también para Chile, son los estados plurinacionales y multiculturales. Yo creo que los estados nacionales que afirman su existencia tratando de negar la existencia de otros, sobre todo de las primeras naciones, van a empezar a quedar obsoletos bastante más rápido de lo que muchos piensan. Chile va a tener que enfrentar una discusión de del mismo carácter. Nosotros hemos reconocido que el Estado de Chile ha desarrollado genocidio contra sus primeras naciones, y yo creo que si queremos imaginarnos de verdad un país para todos y todas, vamos a tener que entrar a reconocer nuestros errores como Estado, a reconocer constitucionalmente a nuestras primeras naciones, a hacer devolución de las tierras ancestrales, entregarle porción de autonomía en una serie de materias, pero además darle escaños protegidos no solo en el Parlamento, sino que además en los consejos regionales, en los consejos comunales, y efectivamente avanzar hacia la construcción de un Estado plurinacional, ¿no? Y lo mismo que sueño para mi país, la verdad es que también lo sueño para ese territorio que hoy día es la Palestina histórica, y que tiene sobre sí tanto al Estado de Israel como a los territorios ocupados, que yo espero que algún día logren su independencia como paso previo para llegar a un Estado plurinacional y multicultural, que yo creo que es la única solución de tener paz justa y duradera en la región. Para pasar el mal rato, Daniel Jadue, sin maquillaje, ¿por qué no le dice al secretario del Senado, don Raúl Guzmán, que te invite a almorzar algunos marisquitos? No, yo soy un poco eh, más sensible y más selectivo en mis amistades. Ah, No, ya, pero tú sabes dónde apunto, no ya. almorzaría con Guzmán. Además, hoy día yo no saldría a almorzar a ningún restaurante, porque creo que hoy día, sobre todo quienes somos autoridades, tenemos el deber de predicar con el ejemplo en materia de cómo nos conducimos en esta pandemia. A mí me llama Ya. mucho la atención que alguien que trabaja en el lugar donde se discuten las leyes de este país se dé esos pequeños lujitos que la verdad lo único que hacen es terminar desvirtuando la política y además dañando la imagen de una institución tan fundamental como es el Congreso, y que hoy día está tan a mal traer, ¿no? ¿Viste al alcalde de Rancagua sacando la foto del presidente Piñera de su oficina? Daniel, Sí, la verdad que es una tontera. Ni yo, ¿no? Yo tengo la foto del presidente Piñera en mi oficina porque así lo dicta la ley, ¿no? En todas las oficinas públicas debe estar la foto del primer mandatario, y efectivamente eso es parte de la ley. Además, es de una picantería brutal que alguien, porque aprobaron una ley en el Parlamento, no el presidente, en el Parlamento, ¿no? Que no le gustó porque efectivamente le genera límites a sus privilegios. Uno decía tirarse en contra del presidente porque esperaba que el presidente saliera a borrar con el codo lo que el Parlamento escribe con la mano. Yo creo que eso muestra la pobreza intelectual de un sector de este país que trató de que efectivamente el presidente vetara, como lo ha hecho con otras leyes, de manera absolutamente improcedente, ¿no?, la voluntad democrática del Congreso. Yo aquí quiero hacer un llamado de atención a que todos los que después salieron a reclamar y pedir el veto, muchos de ellos diputados y senadores de la UDI, sabían perfectamente el impacto que esa ley que estaban aprobando iba a generar. Por lo tanto, después tratar de endilgarle al presidente de la República, a quien yo no suelo defender, pero en este caso déjenme decirle que defiendo al presidente
defiendo que no haya aplicado el veto para favorecer los intereses de una minoría como es la UDI, y para efectivamente respetar, como no siempre lo hace, la voluntad popular que se define en la discusión parlamentaria en el Congreso. El problema es el ministro Blumel, como dice la UDI, parece, ¿ah? ¿O no, Daniel Javier? El Esa problema es la para la clave de UDI, todo. ¿Qué el piensas problema tú de la para la gestión? UDI. Sí, pero ¿qué piensas tú de Pero la mira, gestión del yo ministro ahí, Blumel? es que ahí yo quiero recordar una cosa. Yo siempre he tenido una confianza única en el presidente de la República. Me lo preguntaron al principio de su mandato y hoy día lo refrendo. Yo siempre he dicho y he afirmado que solo Piñera es capaz de superar a Piñera. Entonces voy a hacerle una ayuda de memoria para aquellos que se olvidan y que tienen mala memoria. En su primer mandato, Piñera tuvo un gobierno desastroso, ¿no? Que defendió los intereses de una minoría privilegiada y que en ese gobierno desastroso, que además fue el que pavimentó el retorno de la presidenta Bachelet como primera mandataria, él terminó con dos cosas esenciales: con la derecha en el suelo y destruida, completamente dividida, y además con pésimos resultados para la mayoría de los chilenos. Yo cuando al principio del gobierno me preguntaron si estaba preocupado porque llegaba a la derecha, dije no, esto va a ser un desastre. Piñera solo puede superar a Piñera y por lo tanto su mandato lo va a terminar con la derecha más dividida, más en el suelo y lamentablemente con mucho peores resultados, con costo de vida, con costos económicos, con costos sociales para un país que lamentablemente lo eligió y que efectivamente fue la voluntad democrática. Yo lo que espero es que el pueblo de Chile haga lo que tiene que hacer para que nunca más nos gobierne gente que pone sus intereses personales por sobre la salud y el bienestar de todos los chilenos. Pero Daniel yo Javier, en sin eso maquillaje. Te hago no una, me quiero. te hago, te hago una pregunta y empezamos a responder las inquietudes de nuestras espectadoras y espectadores. ¿El coronavirus hoy día en qué está? ¿En qué etapa estamos? Desgraciadamente, ¿cuánta gente ha fallecido? Uno ve estadísticas que te hablan de 6.000 y tantos y después dicen, no, no son 6.000 y tantos los fallecidos, son 10.000 personas. ¿Qué sabes tú trabajando ahí en la base? A ver, que efectivamente eh, es lamentable, pero vamos a saber solo el resultado del manejo de la pandemia, que ha sido desastroso, una vez que está ya terminado y que haya pasado un tiempo prudente para que se empiecen a hacer más transparentes los datos. Yo entiendo que hay muchos más de 10.000 muertos, independientes que no estén confirmados por COVID. Recuerden que hay mucha gente, me acuerdo del caso del hombre de 37 años de la comuna Puente Alto, que fue 3 veces a pedir que le hicieran el PCR, siempre le dijeron que no tenía síntomas tan graves como para hacérselo, y la tercera vez lo tuvieron que internar y se murió sin el resultado del PCR. Entonces uno podría preguntar, bueno, ¿y él dónde cae? O toda aquella gente a los cuales se les dio tratamiento compasivo porque efectivamente tenían enfermedades de base, ¿ya? O aquellos que efectivamente murieron en sus casas y que nadie se enteró. Yo creo que aquí hay un gran espacio de indefinición y de ocultamiento de la información que se ha empezado a resolver con el nuevo ministro, pero que no ha terminado de cambiar la nueva estrategia. Yo, por eso, fui partidario de instalar esta querella contra los responsables del manejo de la pandemia, porque sin duda con un manejo distinto habrían muerto muchos menos chilenos y yo espero poder probarlo, al menos en el caso de Recoleta, ante la justicia, de tal manera que este desastre no le salga gratis. Hoy día, de hecho, yo miro con mucha preocupación el hecho de que ya estén pensando en un desconfinamiento, yo creo que de manera muy apresurada. Yo creo que hace falta mantener en alerta a la ciudadanía y yo espero que el desconfinamiento, que me parece bien que lo estén programando, digamos, se haga solo cuando tengamos absoluta certeza de que no vamos a tener un rebrote, ¿no? Y esa certeza aún está absolutamente lejana. Y hemos visto la experiencia internacional, que los países que han empezado a levantar el confinamiento y a levantar y flexibilizar las medidas de aislamiento social, han cometido un error garrafal y en algunas partes se están dando incrementos sustantivos, ¿no? De nuevo, una segunda ola. Y esta segunda ola puede ser mucho, mucho más dura que la primera. Entonces yo hago un llamado a las autoridades a ser mucho más prudentes. Lamento, saludo y lamento, mira, saludo y lamento. Saludo que hoy día estemos empezando a hacer la trazabilidad en la salud primaria. Lamento profundamente que esto lo estemos haciendo en el 5.º mes de la pandemia, porque deberíamos haber partido el primer día.
celebro que haya más residencias sanitarias para aislar a los pacientes que son sospechosos de coronavirus en residencias sanitarias reales, ¿no? Pero lamento profundamente que esto se empiece a hacer después de 5 meses, después de cientos de más de 100.000 contagiados y más de 10.000 muertos, porque esto debería haberse hecho desde un comienzo. Pero efectivamente, las declaraciones lo demuestran, el gobierno pensó que todos nos debíamos contagiar y eso fue el más grave y el más grande error que se cometió en el manejo de esta pandemia. Vamos con las preguntas sin maquillaje y mientras va la primera pregunta, postergaste el tema de las ferias libres, Daniel. ¿Una semana más suspendida las ferias libres en Recoleta? Una semana más porque las ferias libres, mira, algo que no dicen, ¿eh? Y algo que no están pensando la gente, incluso también del Persa. En un estudio que se hizo de una de las ferias, se arrojó que más del 65% de las ferias se había contagiado, de los feriantes. Y tuvimos varios muertos que todavía no salen a la luz pública. A mí me llama la atención de algunos dirigentes de ferias que solo miran el negocio y que no hayan sido capaces ni siquiera de cuidar a sus personas. Nosotros empezamos a ver una baja significativa desde que impusimos la restricción a las ferias en el nivel de contagiados, porque estos eran vectores de contagio comunal que eran los más activos que seguían. Por lo tanto, decidimos alargar una semana más la suspensión del funcionamiento de las ferias. Esperamos que sea la última, pero lo vamos a ir evaluando, César, día a día. Pregunta sin maquillaje. Daniel Jado responde. La pregunta dice: Marcelino Paredes, ¿sería posible crear un transporte público municipal solo para Recoleta? Sería posible, la ley nos lo permite, pero no contamos con los fondos suficientes como para poder hacer una inversión de ese tipo, ¿no? Esto está dentro del programa de gobierno, esperamos poder desarrollarlo una vez que nuestras finanzas empiecen a mejorar, pero la respuesta es sí, se puede. ¿Y te parece una buena iniciativa? Me parece una estupenda iniciativa. De Ya. hecho, nosotros hemos estado desarrollando algunas experiencias de acercamiento, por ejemplo, con vehículos municipales para los pacientes que necesitan atención y que tienen problemas de movilidad, pero escalarlo a un sistema de transporte público que debe funcionar con recorridos permanentes, con horarios permanentes, de lunes a viernes todos los días, con una cantidad de choferes que además tienen que tener responsabilidad administrativa para poder salir a la calle bajo un sistema de protección a los trabajadores. No es posible, no solo por la plata, también por la ley de plantas municipales que no contiene en su estructura que está aprobada en el Parlamento todos los cargos necesarios para poder desarrollar un proceso como ese. Sin maquillaje, Daniel Jadwe. ¿Qué preguntan nuestros espectadores? Sandra, ¿qué pasa, alcalde, con el regreso a clases? Todavía nada, todavía nada, hasta que no están dadas las condiciones de seguridad absoluta para toda la comunidad académica, hasta que los padres y madres no tengan la tranquilidad absoluta para mandar a su hijo al colegio, el retorno a clase no se va a dar, al menos no en nuestra comuna. Nosotros somos los sostenedores y más allá de esta presión inaceptable del ministro Figueroa porque volvamos, yo les quiero recordar que él llamó a volver a clase el 27 de abril con una irresponsabilidad pero suprema, ¿ah? Llamó a continuar con la planificación del CIMSE con un gasto de 20.000 millones de pesos, con una irresponsabilidad suprema, y todo lo que él ha ido proponiendo se ha ido cayendo como las premisas de diseño de la estrategia de Mañalich, ¿no? Entonces yo creo que esto se va a ir discutiendo en la medida que esto avance. Lo que yo puedo asegurar en la comuna de Recoleta es que no hay retorno a clase mientras las condiciones de seguridad no estén dadas de manera absoluta y total. ¿Qué preguntan, Ricardo? A ver, Rolando, ¿qué proyectos nuevos tienen para este año en la comuna? No, a ver, es que vienen hartos proyectos nuevos, pero efectivamente nosotros siempre hemos sido la idea de no anunciarlo. Nosotros creemos que la gente está cansada de los anuncios que no se concretan, ¿no? La gente espera que uno inaugure las cosas cuando estén listas y efectivamente no ande haciendo promesas por la calle que no se van a cumplir. ¿Qué puedo anticipar de los diversos proyectos que vienen? Que en un par de semanas más esperamos estar abriendo el primer cename municipal en Recoleta, que va a ofrecer a los jóvenes que están, niños, niñas y adolescentes que están bajo protección del Estado, un estándar
de cuidado y de compromiso del Estado con ellos mucho mayor. Van a estar a disposición de ellos todos nuestros colegios, todos nuestros consultorios, todos nuestros centros deportivos, todos nuestros centros culturales y toda la batería de políticas que ofrece el municipio de Recoleta, la universidad abierta, escuela abierta, las canchas deportivas con todas las ramas deportivas que tenemos en funcionamiento, y esto le va a demostrar al país en una discusión que todavía no termina de darse y que es absolutamente ineficiente e ineficaz la forma en cómo lo hemos abordado, teniendo una deuda histórica con la niñez y con la adolescencia de los jóvenes que están bajo protección nuestro, que no hay mejor decisión que el Estado se haga responsable de esto y con la misma plata que le entregan a los privados por una casa que no tiene más infraestructura, las municipalidades le podemos ofrecer a nuestros niñas y adolescentes un futuro mucho más complejo y una red de protección y de cuidado absolutamente completa. ¿Esa casa tendría capacidad para cuántas niñas, para cuántos niños? Daniel, y explica bien cuál sería la dependencia que ustedes tendrían como Recoleta del Sename. No, nosotros acabamos de arrendar en un convenio con el Sename una casa que la habilitamos para recibir en primera instancia a 12 niños, niñas y adolescentes que van a ser derivados por el sistema de justicia, con privilegio, por supuesto, para aquellos que son de la comuna de Recoleta, y que a disposición de ellos van a estar todos nuestros colegios. Digo algo que parece una obviedad, pero yo quiero que ustedes sepan que hay sistemas de educación comunales que se niegan a aceptar niños del Sename, que nos parece una contradicción fundamental. Son niños que están bajo la protección del Estado y hay colegios municipales que no los quieren aceptar. Eso nos parece inaceptable y por lo tanto nosotros estamos planteando una tesis completamente distinta. Que el Estado tome una decisión que no ha tomado hasta el día de hoy, que se haga responsable y que convierta a los niños y niñas y adolescentes de nuestro país en sujetos de protección estatal. Y por lo tanto vamos a poner absolutamente a disposición de ellos no solo un conjunto de monitores de educación, de monitores de salud, todos nuestros centros deportivos, toda nuestra inversión, ¿no? La librería popular, la universidad abierta, y creemos que eso va a ser un cambio radical que va a terminar marcando también la política nacional en esta materia. Sin maquillaje, señor Jaude, también en el 106.1 de la frecuencia modulada para todas las habitantes, hombres y mujeres de Recoleta. Bastián Alejandro, alcalde, lo saluda y felicita por su gestión un estudiante de medicina que vive en Cerro Navia. ¿Usted cree que los municipios deban hacer asociaciones estratégicas con entidades públicas, universidades, por ejemplo, para tener participación en la economía y en el mercado? Gracias por tu pregunta, Bastián. La respuesta está en nuestra gestión, Bastián querido. Nosotros formamos hace mucho tiempo la Asociación Chilena de Farmacias Populares. Hoy día la Asociación Chilena de Farmacias Populares acaba de firmar un convenio con la Universidad de Concepción para producir en Chile el interferón que este gobierno se negó a permitirnos importarlo para poder atender a pacientes COVID, para poder ir en ayuda y en protección de los trabajadores de la salud. Ya estamos produciendo las primeras dosis de este medicamento. Nosotros estamos financiando y la investigación y la producción la hace la Universidad de Concepción, y efectivamente vamos a empezar un ensayo clínico de tal manera de cumplir con todas las etapas para tener nuestro interferón propio, interferón nacional, interferón de producción chilena en conjunto con una universidad tradicional. Por lo tanto, creemos que la asociación entre municipios y otras entidades del Estado son el camino. Los gobiernos locales tienen mucha mayor capacidad para hacer lo que el Estado central no quiere hacer. A ver, el interferón, Daniel Jaude, sin maquillaje, no es la solución al coronavirus, pero, respondan usted. Pero es un medicamento que está ocupado para muchas otras enfermedades y que lo que hace es fortalecer el sistema inmune nativo de la persona, que está compuesto por interferona, de tal manera que la respuesta a la enfermedad sea mucho mejor y que por lo mismo aquellos enfermos con pronóstico más delicado, por tener enfermedades de base y por lo tanto, al tener enfermedades de base, tienen su sistema inmune deprimido, ¿no? Este se les levanta cuando llega la enfermedad y la pueden rechazar con mayor fortaleza. Este medicamento lo que hace es acortar la duración de la enfermedad y mejorar el pronóstico en aquellos pacientes de mayor riesgo. Sin maquillaje, ¿quién pregunta a Daniel Jaude? Cristian Robles. Daniel, ¿está dispuesto a modificar la ley eléctrica? Fue nuestra propuesta cuando hicimos la Asociación de Municipios Libres. Hemos propuesto
primero, que el net billing sea 1 a 1, es decir, que la cantidad de energía que una casa sea capaz de inyectarle se pague al mismo costo que la casa compra la energía, pero además estamos a través del proyecto Energía Popular haciendo generación distribuida y hemos propuesto que el límite para pasar a ser cliente libre, ¿no?, se baje a 100 y que además se baje la utilidad máxima de las empresas del rubro, pero además hemos avanzado en la Asociación de Municipios Libres, que son una asociación de municipios que estamos licitando la compra de la generación eléctrica a otras empresas de tal manera que abaratar. Quiero contarles que este 1 de junio nosotros partimos con nuestro nuevo proveedor, dejamos afuera a Enel en una licitación pública y le estamos pagando a una empresa bastante más pequeña, ¿no?, una cantidad cercana al 50% del valor de generación que teníamos antes, lo que en la cuenta general nos da un ahorro cercano al 30%. Por lo tanto, hemos aprendido que nosotros vamos empujando los cambios legales a partir de una gestión innovadora. El proyecto de Energía Popular va haciendo una alianza con los dueños de las propiedades. Nosotros queremos generar nuestra propia electricidad y como no tenemos terreno en Recoleta donde hacerlo, le arrendamos el techo a la casa, lo liberamos del pago de la electricidad, esa es la contraprestación, ¿no? Nos quedamos y nos convertimos en los titulares del medidor, ¿no? No es del medidor, del empalme, ¿no? Y todo el excedente de energía que esa casa produce, porque genera, además con batería, mucho más de lo que necesita para su propia generación eléctrica, se lo inyectamos a la red y eso lo descontamos de la cuenta eléctrica del municipio. Por lo tanto, estamos abaratándole la luz a la comunidad, ¿no?, la luz municipal, pero además generando energía distribuida y generando una comuna más sustentable, disminuyendo nuestra huella de carbono. Quiero decirles que la expectativa, Daniel, es que en 10 años, César, el 50% de las familias más vulnerables de Recoleta nunca más vuelvan a pagar electricidad. Me llega la información en este momento desde Radio Bellavista Recoleta que se aprobó en la Cámara de Diputados con 95 votos el tema de sacar el 10% de las AFP. Ahora esto pasa a comisión mixta. ¿Pero cómo? Aplauso cerrado. Ya, pero tú lo decías que no estabas muy de acuerdo con sacar la plata del FP. Entonces... O sea, pero no cuente la mitad de lo que dije. Dije que para mí no es la solución, pero que ante el evento de tener un gobierno incapaz de responderle con mayor inversión y con una mayor ayuda, sobre todo a la clase media, esta es la única solución que le queda a nuestro país. Entonces, bien. Bien. Ya, pues. Otra pregunta para el alcalde Jadwe. De hecho, además, es una propuesta que nace en el seno de nuestra bancada, de nuestro partido, y que ha terminado teniendo un apoyo absolutamente transversal. ¿Quién pregunta? ¿Quién pregunta al alcalde Jadwe? Guillermo, saludos desde Temuco. Piñera utiliza la pandemia para terminar de instalar su proyecto original de gobierno. ¿Crees, sin el virus y con la oposición que no pesa nada, hubiese pasado lo mismo? No, porque yo creo que la Revolución de Octubre le había cercenado las posibilidades a este gobierno de desarrollar su propio programa. Ahora ellos con mucha habilidad han logrado reponer parte de ese programa durante el manejo de la pandemia, porque el manejo de la pandemia ha terminado por acallar a una oposición que ya estaba siendo bastante irrelevante, no la oposición completa, dejo afuera, aparte del Frente Amplio, ya la bancada del Partido Comunista, pero que son, entre comillas, una minoría que no logran imponer sus tesis. Pero con la pandemia, esa parte de la oposición, sobre todo ligada a la exconcertación, ha terminado por ser absolutamente irrelevante, salvo en algunas leyes, digamos, que han logrado imponer, pero por la presión social, y efectivamente han ido metiendo este programa. Entre ellos, lo más delicado, la ley de seguridad, que están tratando de aprobar, que el gran problema que tiene es que vuelve a criminalizar la protesta social y le entrega más atribución a las Fuerzas Armadas, no a Carabineros, a las Fuerzas Armadas, para perseguir a grupos nacionales que atenten contra el orden establecido.
Esto recuerda la figura del enemigo interno y eso es muy delicado. Por eso censuraron al diputado Jorge Brito de Revolución Democrática, que era el presidente de la Comisión de Defensa y que estuvo tratando de evitar que esta pasara y que esta se discutiera en sala. Esperamos efectivamente que la oposición concertacionista no le dé ningún voto al presidente para aprobar una ley que es tremendamente peligrosa para Chile. Dos preguntas antes de cerrar con Daniel Jadwe de Sin Maquillaje. David Montero. Daniel, ¿replanteas la posibilidad de crear el supermercado popular, considerando la situación actual, para que bajen los precios y romper el oligopolio económico en pos de la ciudadanía? Con todos los insumos que sean del área de la salud, sí, pero no con los de alimentos, salvo algunos productos básicos que estamos analizando, porque a quien terminaríamos de matar es a los pequeños comercios de barrio que son unidades de subsistencia básica de las familias del sector popular. Aquí yo quiero explicar que nosotros cada vez que hacemos el estudio de mercado de las propuestas que hemos desarrollado, ¿no? Lo hacemos viendo también a quién tenemos al frente. Y no es lo mismo hacer farmacia popular contra las farmacias coludidas, óptica popular contra las 3, 4 cadenas de ópticas más grandes que existen, o hacer librería cuando hay 297 comunas que no tienen librería, que hacer un mercado popular teniendo cientos de miles de pequeñas y medianas empresas, empresas micro, familiares, que están distribuidas en los barrios y que son unidades de subsistencia básica. Creemos que eso generaría finalmente un daño. Estamos estudiando algunas cosas alternativas, pero precisamente para proveer a precios justos a estos pequeños y medianos empresarios. Última pregunta de esta jornada de miércoles, Sin Maquillaje. Pamela, Daniel, ¿cuáles son los pasos que siguen para el proyecto del retiro del 10%? ¿Llegaremos a buen puerto? Se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados, entiendo, tiene que pasar a la Cámara del Senado. A comisión mixta. Y a comisión mixta si es que el Senado no lo aprueba tal como acaba de ser evacuado desde la Cámara de Diputados. Eso es. Daniel. Eso es. Usted sabe lo que tiene que recomendarnos, pues, amigo mío, Sin Maquillaje. Bueno, yo le recomendé, le pedí a Ricardo que pusiera en pantalla este libro, ¿no? Que es un libro de un premio nacional, o sea, un premio Nobel de literatura de nacionalidad española, militante comunista de toda la vida, José Saramago, que es una de sus historias de ficción. Perdona, Daniel, José Saramago no era portugués. Portugués, perdón. Portugués, me equivoqué. Casado por española, eso es. Gracias, César, por tu corrección. Portugués, militante comunista, habitualmente escribe y escribió muchas historias de ficción como ensayos sobre la ceguera, ensayos sobre la sublucidez, la balsa de piedra, la intermitencia de la muerte, el Evangelio según Jesucristo, Caín. La verdad que tiene una cantidad de libros que son maravillosos y que yo los recomiendo todos. Pero ¿por qué quise poner el ensayo sobre la lucidez? Porque esta historia habla de un país imaginario en donde en unas elecciones generales, sin ningún aviso, ¿no? Llegan todos los votos en blanco. Todos. Absolutamente todos los votos en blanco. Y se desata una crisis política, ¿no? Pero de dimensiones, porque los que estaban en el gobierno empiezan a tratar de averiguar de dónde venía esta comparación y le echan la culpa a los comunistas, a los masones, a diversas instancias, y cuando empiezan a averiguar, empiezan a caer en la cuenta que si todos habían votado en blanco, también ellos habían votado en blanco, los que estaban desarrollando la investigación. Entonces es una parodia bastante grande, pero bastante notable, de la crisis del sistema democrático representativo, y que efectivamente yo recomiendo leer, sobre todo para entender un poco toda la podredumbre que rodea estas discusiones acerca de la crisis de la representatividad. A través del Facebook Live de Daniel Jadwe hemos hecho esta conversación Sin Maquillaje de día miércoles y también en el 106.1, la radio comunitaria de Recoleta, Radio Bellavista. Gracias, querido Ricardo, por tu tremendo aporte técnico para nosotros. Y a ti, pues, querido Daniel Jadwe, un tremendo abrazo, nos encontramos el otro miércoles. Yo te agradezco a ti, César, por la paciencia, a Ricardo
también por estar detrás ahí dándonos todo este sustento y por supuesto a toda la innumerable cantidad de personas que nos están mirando a lo largo del país y que me dejan saludos y que nos dejan felicitaciones por este programa. Espero que lo sigamos haciendo durante mucho tiempo. Yo quiero recordarle a los que no lo saben que con este caballero tuvimos un programa en una radio de análisis de coyuntura semanal durante 15 años aguantándolo. 15 años, ¿no? Y que después de mucho tiempo tomamos la decisión de reeditar este espacio porque consideramos que es un espacio de mucho valor. Así que un abrazo a todos y a todas y nos estamos viendo el próximo miércoles. Muchas gracias.